La conciencia y el cosmos, en asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un estímulo que acompaña al peregrino en su retorno hacia la morada cósmica. La conciencia y el cosmos, una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario, un camino hacia el propio cosmos interno. Bienvenidos una vez más a la conciencia y el cosmos, un camino hacia nuestro propio cosmos interno. Una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Conducen y operan este programa Nikashnok y Guamaitlán. El ser humano debe comprender y ubicarse con firmeza en la etapa que está transcurriendo el planeta Tierra. La transición planetaria debe ser asumida con compromiso por quienes encarnaron en estos tiempos. Arduo trabajo en la propia conciencia, con el fin único de servicio al plan evolutivo. Así, el ser irá ampliándose y dilucidando las diferentes realidades que componen al cosmos que habita dentro suyo. Una cantidad impensable de conciencias de diferentes grados evolutivos coexisten más allá de la materia, resguardando la vida en todas sus formas y asistiéndonos, así como a los diferentes reinos que se expresan en el planeta, para avanzar en el camino de la evolución. Conciencias extraterrestres e intraterrenas, entre otras, conforman la diversidad de seres que interactúan ocultamente para una humanidad en general sumida en densos patrones de conducta e incapacitada para percibir el propósito de su encarnación. Los mundos internos presentes en vuestra microcósmica identidad se revelan cuando olvidáis quiénes creéis que sois y os abrís al llamado del monádico peregrino que siempre fuisteis y seréis. Os esperamos desde la eternidad para, en junto, conformar una pura inflorescencia.
mónadas y avatares de las civilizaciones internas y de superficie la conformaremos. De ella libarán, ya sin terror, las conciencias de los reinos infrahumanos, recibiendo de la luz presente en su néctar el amor de una única y divinizada humanidad terrestre. Este era un fragmento del libro de Daniel Gagliardo, La senda del peregrino, Erx y la revelación de Ancenusa. Como cortina musical, durante todo el transcurso de este programa vamos a escuchar una creación nuestra titulada Tercera Expresión. Este programa se emite una vez por semana por las plataformas Spotify y YouTube. Búscanos como La Conciencia y el Cosmos. Están realizados en base a los estudios de cosmosofía que Daniel Gagliardo ofrece en UXIM, Campo Sierra del Cielo, así como lecturas y reflexiones sobre el material de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Encontranos en Facebook e Instagram como La Conciencia y el Cosmos. Para que aquello que está siendo recompuesto etéricamente pueda ser custodiado, es necesario un estado de receptividad. De ese modo, la fuente interna alimentará las fuerzas del ser, para que él no se abalance sobre los tesoros sutiles. El guardián debe poder realizar ayunos de ambición y falsa sabiduría. Su fidelidad lo conducirá a la asunción de la preciosa custodia, mas su fe es quien determinará hacia qué Señor es capaz de guardar aquella fidelidad. Mensajeros del Fuego, Daniel Gagliardo. Comenzamos el programa de hoy, entonces presentamos el tema central: la Tierra se tornará un planeta sagrado. Y el primer bloque titulamos ¿Con qué cuenta un ser? Y un segundo tema, repaso por la cultura egipcia. Una persona consulta: cuando un ser tiene que dar tratamiento a una situación, ¿con qué cuenta? ¿Con la instrucción recibida? Y también preguntan luego qué es la soledad y por qué algunas personas la padecen. Y una persona relata que tuvo que ver repetidas y consecutivas veces un video de la cultura egipcia que me aparecía en la pantalla. Escuchamos a Gagliardo. Con la instrucción que ya recibió y con la apertura a la instrucción que tiene que recibir. Porque en los universos bajo ley de karma, esta cuestión de aprender a utilizar lo que recibimos es fundamental en el proceso evolutivo. Pero también, sin que una cosa sea excluyente de la otra, estar abiertos, receptivos y en búsqueda de alineación para que la vida interna nos pase momento a momento lo que crea necesario. Entonces, a veces la vida interna, ¿qué cree necesario que tenemos que recibir? La señal de que hay que aplicar la instrucción recibida. Entonces, en un estímulo intuitivo, podemos ser directamente objeto de ese señalamiento. A través de la intuición, nos queda claro, despierta nuestra conciencia, que lo que hay que hacer ya lo sabemos. Y ahí aplicamos la instrucción recibida. Por eso el ser no tiene que tener ni apegos, ni preconceptos, ni prejuicios, porque muchas veces lo que vamos a tener que aplicar mañana lo recibimos ayer, simbólicamente hablando. Entonces, la intuición también es una herramienta para decirnos, mirá que te lo di ayer, A veces el ser está desatento, está distraído,
Y la vida interna, a través del toque intuitivo, le revela que tiene la herramienta, que la llave ya se la dieron ayer para la puerta de mañana o la de este momento. Entonces hay una multiplicidad de aspectos, pero esto de viviendo el eterno presente, estar abierto para que nos llegue lo que recibamos como actualización y necesario para este momento, sin excluir, por preconcepto, por prejuicio, que todo lo recibido ya no nos sirve y que lo que tenemos que tener en cuenta como único válido es lo que nos van a dar ahora. Porque la evolución se basa en la síntesis de la trayectoria que venimos haciendo, y eso siempre va a estar disponible para que le demos tratamiento a la realidad. Lo que tenemos en nuestras espaldas a nivel evolutivo es la llave que tenemos que combinar continuamente con este eterno presente, quiere decir con la afluencia de que la vida interna me puede dar lo que necesito ya, y de hecho me lo da. Solo que no siempre el ego tiene la capacidad, la claridad, el vislumbre de entender que aunque no se dé cuenta que está recibiendo la actualización nunca puede estar ausente. ¿Por qué? Porque la esencia no está ausente, la vida interna no está ausente, la energía no está ausente. Por eso tenemos que jugar a darle menos crédito a los sentidos y a las percepciones. Porque si no vamos a creer que por momentos estamos siendo estimulados o que por momentos estamos o no recibiendo algo internamente. Y ese manantial no deja de fluir jamás. Entonces, hasta cuando creemos que no estamos recibiendo nada, tenemos que estar en sintonía para que eso que transitoriamente, por nuestra ignorancia, definimos nada, nos demos cuenta que sigue siendo el todo. Está en el camino de todos nosotros, tener que confirmar por una vivencia genuina, profunda, que el silencio es ese manantial y que puede asumir el silencio cualquier formato. Porque el silencio es una cualidad energética, vibratoria, no es ausencia de sonido. El silencio es la cualidad vibratoria, ¿sí? La condición energética propia de nuestra vida interna. Y nuestra vida interna nunca está ajena a esto que somos acá. Solo que tenemos preconceptos y prejuicios para creer que en algunos momentos pasa algo y en algunos momentos no pasa nada. Y eso es parte de la ignorancia, del encallecimiento que tenemos al percibir la realidad. Pero nunca no pasa nada. La percepción o la vivencia de la soledad y padecer la soledad tiene que ver con la insatisfacción que vive el ego y la personalidad por no obtener lo que desean. Porque el ser se siente solo solamente cuando aquello que desea, que anhela, no lo puede conseguir. Porque en cuanto está con el chiche que deseaba, no se siente más solo aunque esté solísimo. Porque esa es la realidad. En cuanto el chiche que necesitábamos para entretenernos un rato, lo conseguimos, no estamos más solos. Aunque sea algo mecánico, aunque sea algo meramente material. Pero es así. Entonces la soledad es esta cuestión de una insatisfacción terrible por no poder concretar en cada momento lo que el ego cree que sería el estado ideal para ese momento. No acepta lo que la vida le pone. No aprecia esos momentos de soledad, que es precisamente algo que la vida estratégicamente le está ofreciendo en un mundo que cada vez es más difícil estar solo, en cierto sentido, porque nos estamos encimando. A ver, ¿cómo podemos estar solos si el celular suena cada 3 segundos? No podemos. Entonces, cuando la vida acomoda las cosas contra todo el pronóstico de tu mal comportamiento y actitud, pones el grito en el cielo, pegás el grito porque estoy solo. A veces hacemos repasos a través de herramientas no convencionales, pero son repasos. Y muchos de nosotros, seguramente en alguna encarnación, hemos estado en Egipto, o en varias encarnaciones hemos estado en Egipto. Y según lo que evolutivamente hubiéramos alcanzado en esas etapas, es que un símbolo en encarnaciones subsiguientes, como esta, tu actual encarnación, puede operar de un modo particular, quiere decir, como una alerta, como una chicharra para tu conciencia. Y si bien la profundización o no, a través de lo que el material impuso en tu ser, es un tema secundario, porque no se puede afondar en realidad. De hecho, hubo un impacto, de hecho, hubo un repaso, más allá de lo que conscientemente vos podés o no registrar, hubo un repaso. Quiere decir que ese video puede haber servido para que vos cerraras algunas cuestiones de tu relación por el paso
de tu conciencia por Egipto. A ver, es una civilización muy antigua, al igual que otras civilizaciones antiguas que hoy no tienen el formato que tuvieron originariamente, pero de hecho todavía hay un país que se llama Egipto, aunque tiene una mixtura en todo sentido que no tiene nada que ver con el Egipto original, pero esa energía de algún modo sigue vigente. Entonces, tuvo una influencia muy grande, ocultamente grande, Egipto, sobre el planeta todo, del mismo modo que los mayas en su momento también tuvieron una influencia muy grande para todo el planeta, no solo para el Yucatán o para México. Entonces, es muy importante entender que a veces nosotros, ante ciertos símbolos que nos retrotraen conscientemente a esas cuestiones, a esas culturas, estamos cerrando, estamos haciendo un repaso, porque el video puede estar siendo utilizado como un símbolo por la energía, independientemente que el realizador del video, que el director del video tenga conciencia mínima de esto que estamos diciendo. Cuando fue esta película tan famosa, ET se llamaba, esa película fue inspirada internamente, aunque la figura de ET fuera ridícula, aunque estuviera humanizado el comportamiento de ET. No importa. Lo importante es que fue inspirada internamente para flexibilizar la conciencia humana en la aceptación de formas de existencia que no eran las convencionales en la superficie de la Tierra. Y de hecho muchas personas empezaron a manifestar creer en los extraterrestres porque le había resultado muy simpática la figura de ET. Lo mismo que el libro Ami, o Ami Perlita y toda esa saga de libros, que hoy lo veríamos con grandísimas deficiencias, pero que en ese momento sirvieron como un pivot de apoyo para movilizar conciencias que estaban muy, pero muy dormidas y rígidas ante la posibilidad de presencias y actuación de vida cósmica en la superficie de la Tierra. Entonces, esas herramientas son muy valiosas, porque a vos te ha servido eso. El hecho de que lo vieras una cantidad de veces muestra que una vez no había bastado para cerrar eso, ni 2 veces, ni 3 veces, que fue necesario toda una saga, una secuencia, y en cada secuencia seguramente fuiste pasando por aspectos diferentes, y en cada visión ibas activando distintas comprensiones. Es lógico. Entonces tenemos que estar atentos para no tener preconceptos o prejuicios y pensar no tal cosa no sirve. Lo importante es que haya una relación prevista arquetípicamente, sólidamente prevista arquetípicamente entre el elemento en cuestión y nuestra conciencia. Y también tenemos que estar disponibles para soltar todo, porque las señales, si algo no es para nosotros, también van a ser contundentes, sutiles y contundentes. Primero van a ser sutiles y después pueden llegar a ser contundentes si no entendemos la sutileza. Los profetas profetizan silencio, mas aquellos que distancian al buscador de su destino se extienden en palabras y promesas. El silencio de los profetas se torna palabra para quienes sintonizan la ley. Solo aquellos con oídos para el espíritu la escucharán. La ley del silencio será el lenguaje de los elegidos. Mensajeros del Fuego, Daniel Gagliardo. Vamos a escuchar una música nuestra titulada Purificando.
Vivir una purificación es retirar en el momento adecuado lo pertinente. De otro modo, luego, no podría hacerse sin un elevado costo. Yendo hacia ese ápice de la transición universal, la sumatoria de la ley de purificación más la presión de la capa psíquica no lo permitiría. Acorde a la ley que vela por el proceso evolutivo de aquellos seres y el universo que conforman. El ser no dispondría de fuerzas y energías para enfrentar la potencialización sin que mediara una síntesis purificatoria de ambas corrientes. Habrá de llegar con suficiente grado de purificación y estabilidad vibratoria, en caso de corresponderle permanecer encarnado en ciertas etapas, para sostenerse en las exigencias de esa coyuntura cósmica de singular magnitud. Con genuinas energías de flexibilización, y así poder, en esos trascendentales momentos de obediencia interna, responder a aquello que le será requerido. Esta lectura es un fragmento de la colección Cuadernos, La luz del peregrino de Daniel Gagliardo, cuaderno 3, Ley de Purificación. Conferencia de Cosmosofía en Capilla del Monte a cargo de Daniel Gagliardo, auxiliar de la energía de instrucción espiritual para el nuevo ciclo planetario. En sus conferencias alrededor del mundo, busca remitir a quienes están receptivos hacia su propia fuente interna de conciencia. Estas revelaciones internas se tornan herramientas para la trascendencia y transformación de los seres, orientándolos a una espiritualidad práctica. La charla será realizada en base a las preguntas del público asistente. Domingo 19 de enero, convocatoria 18:30 horas, inicio 19 horas. En el Centro Español de Anfunes 572. La entrada es libre y gratuita. Convoca UCSIM, Centro de Servicio Planetario. Otros programas de la conciencia y el cosmos. En Eurasia, Portugal, Bulgaria y Rusia. Grupos de trabajo interno UCSIM en el mundo. Argentina, Uruguay, Portugal, Bulgaria, Chipre, España, Francia y Alemania. www.ucsim.org.ar. Vamos a pasar al segundo bloque titulado Invasores extraterrestres en la Tierra. Pregunta a una persona que asistió a este estudio qué aspectos de la personalidad hace que un ser rechace a otro. Luego aportan que somos una humanidad miedosa y las invasiones extraterrestres que vinieron con violencia y usufructo impactaron en la humanidad haciéndola más miedosa todavía. Escuchamos a Daniel Gagliardo. Primero porque nosotros tenemos miedo a lo desconocido. Entonces, en vez de entender en otros seres un complemento para nuestra evolución y ofrecerles a ellos lo mismo, un ida y vuelta complementario, porque las civilizaciones, a medida que maduran, tienen que ir hacia la síntesis, se tienen que complementar, sean de un mismo planeta o sean de planetas diferentes. La Tierra en su superficie, no en los niveles internos, porque las civilizaciones terrestres en los niveles internos trabajan con una multiplicidad enorme de civilizaciones cósmicas como hermanos, como un único núcleo de conciencia en los niveles internos. Pero en su superficie nosotros, todo lo que vemos como diferente nos genera miedo, aunque no reconozcamos que es miedo. ¿Por qué? De algún modo, sin tener total conciencia, pensamos que aquello que es diferente va a impedirnos ser lo que somos. Nos va a exigir morir como lo que somos. Quiere decir,
Nuestra forma de ser tiene que morir si nos asimilamos, si nos fundimos y entramos en complementariedad con algo que es diferente, desconocido. Entonces es una búsqueda ingenua, infantil, inmadura y perversa de comodidad, de búsqueda de seguridad. La humanidad de la Tierra no acepta lo diferente, como no lo acepta entre sus propios miembros. A ver, todavía no pudimos resolver el problema entre árabes y judíos, que originariamente, kármicamente, eran culturas que debían complementarse para permitir que naciera otra gran cultura. Y lejos de eso, tomaron el camino de la guerra. Negros y blancos, oriente y occidente, el sur y el norte. Nosotros creamos facciones y luego esas facciones se enfrentan entre sí. Cuando Europa tenía que contactar la energía americana en este ciclo, porque en otros ciclos ya lo había contactado, el planeta tenía una fluidez interactiva muy grande, pero en este último ciclo, después de la última glaciación, Europa tenía que contactar a América, kármicamente tenía que ser una llave para que luego de ambas culturas surgiera una cultura superior. Y luego esta cultura superior entre Europa y América formaron una cultura superior que tendría que haber surgido entre judíos y árabes. Y así nos hubiéramos ido ganando la síntesis evolutiva que hubiera abierto un camino de luz para la humanidad de la superficie de la Tierra. Y no sucedió. Los europeos contactando África, esclavizando a los negros, en vez de hacer lo mismo, ser herramientas para una síntesis, una elevación, que los grandes aportes que tenía la cultura negra para ofrecerle a Europa fueran aceptados y los grandes aportes que Europa tendría que haber hecho a los negros fueran ejecutados. Lejos de eso, por el dominio de las armas, la superioridad y la ambición, unos esclavizaron a los otros. Y esto ocurrió y va a seguir ocurriendo. Seguimos fraccionando en vez de buscar la síntesis. Si tuviéramos varios códigos genéticos, nos veríamos directamente como monstruos unos a otros. Por eso en las civilizaciones intraterrenas la multiplicidad de códigos genéticos es inmensa, incalculable. Y acá tenemos un mismo código genético que nos unifica y nos matamos como si fuéramos realmente enemigos y desconocidos. ¿Y cuál es la frase clave para eso? ¿Cuál es la llave para entender eso? Que nuestra humanidad, con su comportamiento, generó la invasividad de humanidades kármicas que iban a mostrarle a la humanidad de superficie su actitud a través del dominio que le iban a imponer o que buscaban imponerle. Cuando dos humanidades kármicas se encuentran y una invade y domina a la otra, es que ésta generó las condiciones para ser invadida y dominada. Entonces, la ley cósmica, cuando no encuentra la herramienta puntual dentro del mismo planeta, ¿qué hace? Le importa. Comercio exterior. Le importa. Entonces, nuestra humanidad tuvo actitudes que hizo que la conciencia cósmica habilitara. Porque ¿saben lo que es encontrar un planeta entre la infinitud de planetas y sistemas solares? ¿Saben lo que es encontrar un planeta con condiciones similares a la nuestra? Es como encontrar una aguja, no en un pajar, encontrarla en todo un planeta lleno de paja. Sin embargo, la energía cósmica que hizo condujo a esos invasores a encontrar en la Tierra justamente una humanidad crápula como la nuestra que podía ser invadida sin ningún cargo de conciencia. Porque crápulas como nosotros, que sean invadidos, bueno, por lo menos estamos evitando que se maten entre ellos. Lo decimos con humor, pero es así. En cambio, no es de ese modo. Lo que vos decís es cierto, pero para entender el porqué, esa es la llave. La atracción que genera la ley de karma, no nos olvidemos, que está atendiendo la superficie de la Tierra, la rige, pero es una ley cósmica universal. Quiere decir que en todo el cosmos, en distintas manifestaciones de esa ley, hay planetas kármicos, sistemas solares kármicos. No es nada extraño que la energía utilice un sistema solar o un planeta para generar condiciones de débito kármico o de enfrentar débito kármico en otro planeta. Y esto es lo que pasó. Si no hubiera sido, iba a seguir pasando si la jerarquía no hubiera cerrado el cinturón, no se pasa, excluyendo a conciencias que no estuvieran bajo ley evolutiva superior, consideradas como herramientas válidas por el plan evolutivo para la Tierra.
porque si no, hubiera colapsado la superficie de la Tierra. A ver, la transición planetaria es muy delicada. La jerarquía la está tendiendo con todo el conocimiento que la ley de cosmos puede aplicar en una condición tan delicada. Pero si no se hubiera cerrado el cinturón no se pasa, hubiéramos seguido invadidos cada vez más porque nuestra actitud empeoraba. Quiere decir, la posibilidad de invasividad era cada vez mayor. Si en 1988 no hubieran frenado la invasividad de estas legiones de seres kármicos, de civilizaciones kármicas que venían a saquear, a esclavizar o a lo que fuera, o a colonizar simplemente, esto no hubiera podido seguir adelante. ¿Qué hizo la jerarquía? Cerró, estrechó el cinturón, no se pasa, generó condiciones específicas y pudo controlar que no vinieran más de afuera, porque ya con la basura que teníamos adentro teníamos demasiado para atender. Era mucho. Entonces, afortunadamente recibimos esa ayudita para mis amigos, como decía la canción. Afortunadamente. Seguro, si no, esa decisión no hubiera sido tomada. Pero si no se tomaba la decisión, colapsaba. Entonces así fue. Como la Luna. Fracaso evolutivo para la superficie de la Tierra. Directamente hubiéramos puesto todo en un grado tal de desequilibrio, porque con el desequilibrio que generamos estamos en el límite. Si hubiéramos permitido que civilizaciones desequilibrantes y desequilibradas, con una ambición invasiva tremenda, se hubieran sumado, no hubiéramos podido sobrevivir a esto. No hubiéramos podido. Lo que hubiera pasado posiblemente es que inicialmente estas civilizaciones, por tener una condición técnica y una inteligencia práctica, no profundización filosófica y espiritual, sino inteligencia práctica más poderosa, hubieran visto de todos estos que se están matando como perros, con quién nos aliamos para dominar el resto. Y después domino el que me alié. Entonces, no hubiera resultado, porque esos que venían eran más peligrosos que los rusos y los norteamericanos juntos. La única diferencia con nosotros era que eran peores que nosotros moralmente, que por motivos kármicos, que solamente la ley de karma conoce, tenían mayor tecnología. Entonces, menos moral y mayor tecnología hubieran sido patéticos para nosotros, terribles. No hubiéramos podido enfrentar eso. No, no eran de este sistema solar. No, algunos viajaban años y años para llegar acá. Años y años. Y no años luz, porque no tenían la capacidad de manejar años luz, de navegar años luz por el cosmos, pero sí años. No a la velocidad de la luz, pero sí años, quiere decir de sistemas solares que incluso nosotros no descubrimos todavía. Porque hay sistemas solares que son materiales que nosotros no los descubrimos, porque kármicamente no los tenemos que descubrir, pero sí los podíamos haber padecido. Y la tecnología siempre necesita algún tipo de combustible. Pero, a ver, vos estás pensando en leyes químicas y físicas terrestres, cuando existen combustibles en universos kármicos que en pequeñas dosis tienen una durabilidad enorme. Solamente que no es a nosotros que se nos ofrece conocer ese tipo de vivencia o de combustible. Sobre todo en el desplazamiento del espacio exterior donde no hay fricción. O sea, una vez que tomás envión, la cuestión es darle el envión que querés y lo demás sigue. Porque la ley de inercia tiene consideraciones muy particulares. Después tenés que regular la influencia magnética de las órbitas de los sistemas solares y de los planetas para que no te lleven de cabeza donde no querés ir, nada más. Vemos que vosotros creéis que la perfección ha de ser perseguida y alcanzada. Muchos, incluso, os creéis cercanos a su consumación. Nada para estos tiempos que os tocan es más representativo del trabajo de perfeccionamiento que la posición que seáis capaces de asumir. El sostén de una actitud es, de este modo, la mayor característica de perfección que podáis ensayar. En la medida que sostener esa actitud os sea dificultoso, en esa misma medida, alejados del perfeccionamiento que os corresponde, estaréis. Wionach va a interpretar en guitarra una de sus obras, Oportunidad aún.
Se encuentra a disposición de los lectores un extenso trabajo de libros y cuadernos escritos por Daniel Gagliardo en castellano, traducidos al búlgaro, inglés y portugués. Los títulos son Mensajeros del Fuego, Alimentación evolutiva, cooperación entre reinos mediante la ingesta de alimentos, La senda del peregrino, Erx y la revelación de Ancenusa, La hermandad de la luz, versículos de instrucción profética, Colección Cuadernos La luz del peregrino, Apuntes para el camino, Cuaderno de notas. Encontralos en amazon.com en formato papel y digital, en castellano también en Mercado Libre, y en la tienda de la página de Facebook Luz del Valle Literatura, Audios y Videos para un nuevo ciclo. Los que pudieron extender las alas de la conciencia se elevan a los cielos ardientes. Un pájaro púrpura cruza las llamas, reapareciendo de un color vida intenso, resplandeciente. Aquellos que saben ver se curvan ante la obra surgida del sol. Lenguas de fuego restañen sus heridas con luz. Invisible para los ciegos de espíritu que rugen desbocados, solo para quienes los abismos se abren. Mensajeros del Fuego, Daniel Gagliardo. Último de los bloques del programa de hoy. Titulamos No eran como nosotros, planeta sagrado. Una persona precisamente pregunta si esos extraterrestres eran como nosotros. Luego preguntan si para pasar a ley evolutiva superior, un planeta debe pasar a ser sagrado. Escuchamos a Gagliardo. Algunos eran más parecidos, otros menos, pero no eran como nosotros. La fisonomía, las cuestiones fisiológicas y fisonómicas no se repiten. Por eso esos muchachos dorados o celestes, esas chicas vestidas de dorado que dicen que vienen de Venus, son todo astralismo de los pseudocanales que la quieren pasar bien nada más. Están buscando que se le aparezca una venusina. No se comunican. Esa gente arrasa con todo. Esa gente arrasa con todo. ¿Cómo se comunicaban los europeos acá si no sabían hablar el lenguaje de los nativos? Los europeos patearon la puerta, simbólicamente hablando, entraron, agarraron lo que quisieron, no entendían nada de lo que le decían los nativos. Le decían, ¿pero qué les pasa, chicos? ¿Quieren que les demos algo? Le damos, pero... A ver, no es un solo acontecimiento ni en un solo momento. Es una etapa larguísima de la humanidad que se inició en la Atlántida. Ya en la Atlántida atrajimos seres de estas características. No es una cuestión reciente, contemporánea o moderna. Ya en la Atlántida nosotros sentamos las bases para que comenzara esto. Parte de esas corrientes cósmicas eran seres más evolucionados que nosotros, que venían a cooperar y que fueron reconocidos y patentados como dioses, cuando en realidad venían a hacer un aporte evolutivo también como parte de su aprendizaje y servicio kármico, porque ellos estaban bajo ley de karma. Las jerarquías activas bajo ley de karma, porque bajo ley de karma en una civilización que cumple con sus tareas, también hay miembros activos de la jerarquía, porque el miembro activo de la jerarquía se torna miembro activo bajo ley de karma. Entonces muchos seres vinieron cumpliendo tareas kármicas de servicio, se incorporaron a la Tierra y si bien no eran idénticos, pudieron hacer su trabajo y en algunos casos eran inspirados por la inteligencia cósmica, por la jerarquía que se encarga de la genética, para poder adaptar a través de ciertos procesos la mixtura genética e incorporar parte del enriquecimiento genético a los pueblos con los cuales entraban en contacto. De ahí las mujeres de los hombres se unieron a los dioses, cuando en realidad es un trabajo mucho más profundo, que no se trata del coito precisamente. Seguramente, miren, la fantasía da para todo, pero lo que podemos estar seguros en que ninguno de esas civilizaciones, ninguno de esos seres era como nosotros. Formato puede ser cualquiera, pero la ley cósmica dice que nada se repite,
que todo es exclusivo dentro de un rango de conciencia. Nosotros somos exclusivos. Bajo todos los aspectos que podamos observarnos, somos exclusivos. Entonces, que me digan que alguno te diga forma de botella de vino, te lo creo. Pero lo que no le voy a creer es que era igual que nosotros. ¿Se entiende? No, parecía un autito a fricción. Sí, se lo creo. ¿Por qué? Porque no es igual a nosotros. Sí, eran seres bajo ley de karma. A ver, es lo que nosotros definiríamos como humanoides. Quiere decir, también los monos son antropoides. ¿Qué quiere decir que un mono es antropoide? Que forma parte de un contexto zoológico que tiene una proximidad a la anatomía humana, antropoide, forma humana. Entonces, de hecho, muchos de estos extraterrestres tenían formatos que nosotros podríamos interpretar como antropomórficos, humanoides, pero no igual a nosotros. Que algo tenga una cabeza, 2 brazos y 2 piernas no significa que es igual a nosotros. Porque de hecho, si apareciera acá todos diríamos, no, no es humano, ¿no es cierto? Quiere decir que no es igual. A veces existen ciertas similitudes que kármicamente son ofrecidas por algún motivo en particular, pero no se repiten. Del mismo modo que en una pared todos son ladrillos, pero si tenemos la capacidad de mirar con atención, ningún ladrillo es igual al otro. Esto pasa igual. En el gran mosaico de la humanidad, en el cosmos, existen ciertas similitudes. Y que una de esas similitudes se encuentre con otra similitud es un formato kármico, algo que la ley de karma determina por algún motivo en particular, que nosotros ignoramos, porque los motivos que tienen, los fundamentos que tienen las leyes para generar vínculos a nivel cósmico, es algo que escapa totalmente a nuestras posibilidades de análisis. En este caso, como el nuestro, sí, un planeta sagrado. No se dice consagrado, se dice sagrado en este caso. Porque este planeta está pasando a la ley evolutiva superior, por lo cual queda habilitado jerárquicamente para replicar, para reproducir los aspectos solares, los atributos solares. Un planeta se torna sagrado si él puede, en la escala que le corresponde, reproducir, expresar, manifestar los atributos solares, los atributos de la estrella central sistémica. Nuestro planeta va a pasar a ser un planeta sagrado. ¿Por qué? Porque va a expresar los atributos de la estrella central sistémica, que ahora no los puede expresar. Está sostenido por la estrella central sistémica. En este momento hay una traslación del fluido crístico solar, del segundo rayo, del fluido solar muy poderoso que está preparando la síntesis de este planeta para poder manifestarse como planeta sagrado, quiere decir, poder expresar los atributos de la estrella central del sistema. Está sucediendo, se está preparando. Entonces se torna sagrado solo cuando es así. Puede ser que un planeta pase a la ley evolutiva superior y todavía tenga que hacer ciertas experiencias para poder expresar ciertos aspectos del Sol central. ¿En qué caso sería eso? Cuando no hay coincidencia en el rayo del planeta con el rayo de la estrella central. ¿Se entiende? Nuestro planeta es de segundo rayo, en un sistema solar de segundo rayo, en un sector galáctico de segundo rayo. Entonces, en cuanto sale la ley de karma, esta contraparte superficial, porque ya este planeta está bajo ley evolutiva superior, bajo normas internas. En cuanto sale y trasciende la superficie del planeta, la ley de karma, y empieza a ser regida por la ley evolutiva superior, por haber una coincidencia directa entre el sector galáctico, el rayo de la estrella central sistémica y el planeta, automáticamente pasa a ser sagrado. Pero supongamos que este planeta fuera de primer rayo en este sistema de segundo. Tiene que pasar a ley evolutiva superior, con el rango que corresponde, obviamente, pero tiene que pasar determinadas etapas que le permitan a un planeta de primer rayo pasar a ser sagrado en un contexto estelar de segundo. Una vez cumplido con ese proceso, con ese protocolo, el planeta también pasa a ser sagrado. Volvemos a esta cuestión de la síntesis de los rayos de atributo, los rayos de aspecto, y esta cuestión de que la síntesis que se promueve cuando un elemento forma parte de los rayos de aspecto no siempre se da con los otros elementos que son de los rayos de atributo. En este caso se da. En cuanto superemos la ley de karma,
pasamos a ser un planeta sagrado. ¿Por qué? Porque hay una alineación radial entre el planeta, la estrella central sistémica y el sector galáctico. Gratitud. Desde los rellanos más elevados de la vida cósmica, conciencias de alto nivel evolutivo transmiten el fuego divino de la instrucción a la humanidad. Estos mensajeros, miembros de la fraternidad cósmica, auxilian a quienes buscan romper sus cadenas. Solo una condición les será requerida: la fuerza para sostenerlas en ofrecimiento hacia la voluntad única, artífice y dispensadora de toda liberación. Mensajeros del Fuego, Daniel Gagliardo. No tenemos título. El Centro Uxim Sierra del Cielo se puede visitar para participar de encuentros con Daniel Gagliardo y también realizar estadías compartiendo la actividad diaria con los que allí moran. Se encuentra enclavado en las sierras de Córdoba, paraje Quebrada de Luna, camino a Ongamira, a 16 kilómetros de Capilla del Monte. Los encuentros con Daniel Gagliardo se realizan los miércoles a las 16:15 horas y los sábados a las 16 horas. El ingreso al campo en ambos días de 15 a 15:30 horas. La entrada es libre y gratuita. Únicamente los sábados hay servicio vehicular gratuito desde la Plaza San Martín de Capilla del Monte, sobre la calle Hipólito Yrigoyen. En estos encuentros, distintas temáticas son tratadas profundizando este nuevo conocimiento filosófico espiritual. Para estadías, solicitar reservas con la mayor anticipación al +549 35 48 56 48 74. Las estadías, como todas las actividades que ofrece Uxim, son libres y sin cobro de aranceles, incluyendo alimentos y hospedaje. Buscáis amar y os debatís en dudas. Buscáis la armonía y atentáis contra toda posibilidad de ser su herramienta. Permanecéis sin casi nada hacer, cuando desde la vida cósmica se os revela la inmensidad que aguarda inmutable por vuestra participación. Y nos vamos, hermanos, de la conciencia y el cosmos, un camino hacia nuestro propio cosmos interno.